Señor me ha inquietado bastante en esta semana y me ha llevado a hablar acerca del carnaval. Así que por esta tarde vamos a hablar del carnaval, tema muy propicio en estos tiempos en los cuales se está celebrando. Y el carnaval que es en realidad por muchos es ignorado. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña en esta tarde. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2 dice: a la risa la considero una locura, en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Y para poder hablar del carnaval tendremos que remontarnos un poquito a la historia, porque siempre es necesario ir a los orígenes cuando estamos inseguros de si algo es bueno o malo. Siempre aconsejo en todas las prédicas respecto a estas fiestas o festividades paganas, siempre aconsejo ir a los orígenes de las mismas. Por lo tanto, vamos a ver cómo se originó el carnaval. Y según algunos historiadores, los orígenes de las fiestas del carnaval se remontan a la antigua Sumeria y Egipto. Y aquí recordemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo allí en Egipto. Y estuvo cautivo con varias prohibiciones de parte del Señor, ya que allí en Egipto se adoraba a otros dioses, porque eran paganos, tenían costumbres distintas a las del pueblo de Israel, y el Señor los sacó de esa tierra, porque esa no era la tierra de ellos, era una tierra donde había aflicción, donde había exceso de trabajo, cautividad, estaban cautivos. Por lo tanto el Señor los sacó de allí para llevarlo a la tierra prometida. Y muchas veces nosotros, los cristianos, podemos también imaginarnos que nuestro Egipto acá en la tierra es el mundo, del cual el Señor a muchos de nosotros nos ha sacado y nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos viendo los orígenes de esta fiesta que se han remontado a esos lugares, Sumeria y Egipto, hace más de 5.000 años, donde se realizaban en honor a Baco, que es el dios del vino, las Saturnales, o las que se realizaban en honor del buey Apis, con celebraciones similares en la época del Imperio Romano, cuando los reyes tiraban la comida a sus subalternos y estos entre sí como una gran diversión. O sea, jugaban con la carne, con la comida, cosa que no se debe hacer, puesto que hay muchas partes del mundo en donde el ser humano pasa hambre y muere por hambre. Por lo tanto, a la comida la tomaban como diversión, ya que era un tiempo de exceso, lo vamos a ir viendo en el estudio que vamos a hacer, era un tiempo de exceso de comida. Y luego posteriormente se difundió la costumbre por Europa, siendo traído a América, nuestras tierras, por los navegantes españoles y portugueses que nos colonizaron a partir del siglo XV. Bien, queridos hermanos, ¿qué significa carnaval? Nos hemos remontado a su origen y ahora vamos a ver qué significa carnaval. Proviene del latín medieval carnelevarium, que significaba quitar la carne y que se refería a la prohibición religiosa de consumo de carne durante los 40 días que dura la Cuaresma. Por otro lado, queridos amigos, carnaval significa carne a Baal. Y quizás ni lo sabías, ni siquiera te pusiste a pensar, ya que es una tradición. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que el problema de la tradición en el ser humano es el que muchas veces lo lleva a la perdición. Porque generalmente las tradiciones se las aceptan sin cuestionamiento alguno. Muchas veces las personas, como es tradición, ni siquiera se toman el tiempo, ni siquiera por curiosidad, de indagar de dónde vienen las tradiciones, esas costumbres, esas festividades, pero la aceptan porque es una tradición, porque lo hicieron sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos, sus tatarasabuelos, y porque una nación lo hizo, y porque décadas se hicieron. Pero lamentablemente todo lo que es tradición hay que indagar y ver de dónde provienen, porque ya vamos a ver con la Escritura lo que el Señor dice con respecto a la tradición. Bueno, quizás tú entonces no te has puesto a pensar que pudiera ser malo, ni siquiera puedes saber qué es porque es una tradición o forma parte de nuestra supuesta cultura. Pero no es así, querido amigo que estás escuchando, no es así, aunque te duela creerlo,
tiene que lamentablemente salir de ese engaño y de las tradiciones de hombres que aborrece Dios. Él nos dice en su palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces vemos que la Biblia dice en Colosenses que todo lo que sea rudimentos y tradiciones de este mundo no nos tienen que engañar, porque muchas veces, como son cosas que el mundo celebra, tradiciones y costumbre, muchas veces se han adherido la gente, nos hemos adherido pensando que estaba bueno. Pero la Biblia nos dice lo contrario, dice que no según Cristo, no le gusta, porque eso no proviene de Cristo. Ya hemos visto que sus orígenes, y vamos a enfatizar un poquito más, vamos a explicar un poquito más adelante. La Biblia dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26, 28 y 29, que los profetas de Baal tomaron carne de buey y la prepararon para holocausto, sin poner fuego debajo, e invocaron el nombre de Baal, clamando a grandes voces que descendiese y consumiere con fuego su holocausto entregado, saltando cerca del altar que habían hecho, sajándose, o sea, cortándose con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos, conforme a su costumbre, que es igual a tradición, con gritos frenéticos, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero esperaron en vano, ya que nunca descendió fuego del cielo. Como verán, queridos amigos, era ofrecer carne a Baal, bailando, con danzas, con bullicios, saltos de bailarines y pactos con Satanás con sangre. ¿No les parece similar a lo que se vive en carnaval, donde se da rienda suelta a los placeres y deseos de la carne? Queridos amigos, la carne de buey que se menciona en las Escrituras tiene un significado espiritual para nuestros días, que es sinónimo a nuestros pecados. O sea que carne es sinónimo o es igual a pecado. Y la Biblia dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora vamos a ver un poquito su evolución, la evolución de este carnaval. El carnaval en la Edad Media y en los tiempos de la colonia. Queridos amigos, dice que en la Edad Media, que era una época tan inflexible en ayunos, en abstinencias y en cuaresmas, con incluso persecuciones a quienes no respetaban las normas religiosas. Sin embargo, en esa época renació el carnaval y se continuó la tradición hasta la actualidad en muchos lugares del mundo. Y en esa época se celebraba con juegos, con banquetes, bailes y diversiones en general, con mucha comida y mucha bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia con el cuerpo bien fortalecido y preparado. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, lo que hace a veces la religión? Todo esto que he nombrado, si no se lo hace de corazón, como para el Señor y no para los hombres, si no se tiene en cuenta primero el sacrificio de Cristo en la cruz, si no se tiene en cuenta que Cristo es el que ha muerto en la cruz por nuestro pecado, el que hizo toda la obra perfecta y completa a nuestro favor, todo ayuno, toda abstinencia y toda llamada cuaresma religiosa es simplemente religión y no cristianismo. Porque, ¿qué pasaba en los carnavales? La gente se daba con todos los gustos que pudiera hacer en su carne con respecto a la comida y a la bebida, para luego poder enfrentar la abstinencia cuaresmal. Qué triste es, pero eso es lo que los religiosos muchas veces pasan y viven y se dejan engañar y engañan a otros. Porque muchos religiosos son los que también se unen a estas festividades llamadas religiosas por ellos, no por Dios, para luego hacer un entrevero entre bebida y comida y luego abstinencias, ayunos, etcétera, etcétera. Queridos, ahora vamos a hablar del carnaval en los tiempos modernos, porque quizás
tú estás un poco entristecido con lo que escuchas, porque recuerdo cuando éramos chicos también lo tomábamos a manera de juego y jugábamos con las bombuchas y después nos tirábamos baldazos de agua. Y bueno, no nos enseñaron en esas épocas o no se lo tenía en cuenta como un principio que no está en la Biblia, por lo tanto no es algo religioso, no es algo que podemos decir nosotros una fiesta, una celebración como a la que nosotros le llamamos la Santa Cena, es una celebración realmente bíblica. Ahora vamos a ver el carnaval en los tiempos modernos. Hoy en día hay lugares que son célebres por sus festejos tradicionales y espectaculares que realmente atraen al turista, como lo son el Carnaval de Río, allí en Brasil, el de Santa Cruz de Tenerife, el de Oruro en Bolivia, y el de Corriente en Argentina, en nuestra Argentina, y el de República Dominicana. Ahora, ¿el carnaval es cristiano? Desde luego que mi postura es negativa desde el comienzo, pero como estamos enseñándole a la gente que realmente nunca ha escuchado hablar de este tema, vamos a ver. La Iglesia Católica impuso un sistema religioso después del carnaval, que es el miércoles de ceniza, y también a la misma vez es el comienzo de la cuaresma. Una abstención de carne de res. Eso significa la cuaresma, abstención de carne de res. Entonces, la Iglesia Católica impuso ese día, miércoles, como llamado día de ceniza, en donde se da comienzo a todo este sacrificio en la carne, o esta abstención de carne de res, para celebrar la pasión de Cristo. Ahora, queridos amigos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no prohíbe comer carne de vaca. Lamentablemente, esto es una invención de hombre. En ninguna parte de la Biblia se enseña, o por lo menos en los libros inspirados por Dios, en los libros canónicos, no está la prohibición de la carne de vaca. No sé si en los libros no canónicos, la verdad que no lo he leído a todos, he leído algunos, pero no sé si realmente se han agregado pensamientos de hombres con respecto a esta filosofía, porque es una filosofía, es una imposición humana, es una imposición, una tradición, una costumbre impuesta por los hombres o por un sistema religioso, pero no está en sí en los libros canónicos de la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Esto es una invención de hombre. Y por lo general, queridos, en muchos lugares se celebra durante 3 días, por lo general, y se lo designa con el nombre de carnes tolendas, y son los 3 días anteriores a este miércoles de ceniza que acabamos de hablar, que este miércoles es el día en que comienza la cuaresma, en el calendario, en el almanaque, digamos, que, bueno, el gobierno lo pone como feriado para auspiciar, propiciar, así el turismo. Pero los religiosos que han impuesto esta abstención o esta fiesta como religiosa han determinado de esta manera. Hay países, queridos, en que se comienza la celebración del carnaval en distintas fechas, como en algunos lugares de Alemania, en que se inicia el 11 del 11 a las 11 horas, 11 minutos. O los hay quienes lo comienzan, no bien termina la Epifanía del 6 de enero, que es cuando muchos celebran la llegada de los magos hacia el lugar donde estaba el Salvador, el Rey que había venido al mundo a salvar. En otros lugares es tradicional comenzar el jueves anterior al miércoles de ceniza y lo denominan jueves graso, como sucede en Italia. Queridos amigos, queridos hermanos, un carnaval del culto al dios Momo, de placer y de erotismo, no debe ser practicado por el creyente en Cristo, ni un carnaval salvaje al echar agua y otras cosas sucias al prójimo. Recuerdo cuando era bien pequeña, fuimos en esta época, más o menos, a celebrar un picnic con la iglesia en un lugar de esparcimiento allí cerca del río Loro, creo que era, y cuando terminamos nuestros esparcimientos, regresamos a casa en camionetas y en autos y no podíamos pasar por el desborde de esta fiesta. Era gente tirándose baldadas de agua y baldadas de pinturas en el cuerpo, en el pelo, en la cara. Pero todo empezó bien, pero luego terminó mal, porque todas las cosas que no provienen de Dios terminan mal
y supuestamente todos los que pasaban, como era un frenetismo, era una locura y una borrachera, muchos lo hacían ya en estado de ebriedad, entonces mojaban a quien no debían mojar, tiraban pintura, que es algo muy delicado, porque sacar la pintura del cuerpo no es fácil, a quien no debían tirar, y alguna gente se empezaron a enojar y tuvo que intervenir la policía. Entonces nosotros logramos como iglesia poder pasar sin ningún inconveniente, gracias a Dios que nos cubrió con su sangre poderosa y su diestra que siempre nos ha socorrido. Logramos salir de ese tumulto y de esa situación que no sé en qué habrá terminado. Yo era muy pequeña, recuerdo, pero estaba llena de miedo, porque después de haber estado leyendo la Biblia, cantábamos en ese lugar de esparcimiento, toparnos con un final así no fue nada agradable. Es así, queridos hermanos. Vamos a ir al fundamento bíblico. Uno de los nombres más de Satanás, según la Biblia, es Baal-Zebub, que en hebreo significa el señor de las moscas, o también Belzebú en griego, y significa príncipe de los demonios, o también como una alteración de Baal-Zebul, en hebreo significa príncipe Baal. Tú, querido amigos, tú, amiga, o hermano, o hermana, debes saber que Dios castiga a todo aquel que lo adora o consulta. Quizás sin saberlo has hecho lo que Dios realmente está castigando. Y quizás te preguntes, ¿cómo o cuándo lo hice? Quizás te estés preguntando. Bien, la Biblia dice lo siguiente, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice su palabra así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y queridos amigos, queridos hermanos, todo lo mencionado se practica aún más en esta fiesta. Y Dios dice que el que practique alguna de ellas no heredará el reino de Dios. 1 Corintios, muy parecido a Gálatas, lo voy a leer, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso significa que no irán al cielo, su fin será el infierno. Pues nada inmundo, querido amigo que estás escuchando, o impuro entrará en el reino de los cielos, ya que los que practican estas cosas están pecando, y todo el que practica el pecado es del diablo, dice su palabra, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, queridos amigos, apareció el Hijo de Dios, justamente para esto, para deshacer las obras del diablo, como dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Por ello, Él te dice: pueblo mío, apartaos de estas cosas. Y desea enseñarte la verdad, porque realmente su pueblo perece por falta de conocimiento, porque erráis, dice su palabra, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Erráis ignorando las Escrituras. Por eso, querido hermano, es tan importante conocer lo que la Biblia dice. Entonces, conociendo lo que la Biblia dice, no va a haber tradición ni costumbre que nos engañe. No te dejes engañar más. El carnaval es darle carne a Baal, con disfraz de tradición, con disfraz de cristianismo y con disfraz de folclore. Palabra inglesa que significa ciencia del pueblo. ¿Y qué es la ciencia del pueblo? Es aquello que va en contra de los mandamientos que nos da la ciencia de Dios, la ciencia de arriba, no la de este mundo, no la de este pueblo. Es decir, su palabra que está en la Biblia del principio hasta el fin. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romano capítulo 8, versículos 5 al 8. Queridos amigos, por tanto, no debemos decir que creemos en Dios y a la vez practicamos las costumbres y tradiciones de hombres que no van conforme a los mandamientos de Dios. Por eso se nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o sea, a Baal. Mateo capítulo 6, versículo 24. Por eso la Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes a su palabra, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9. Ahora yo te digo que pienses y tú corrobores tú mismo leyendo la palabra de Dios. Es la única forma, querido amigo o querido hermano, que has estado en la ignorancia. Leyendo la palabra de Dios, en ninguna parte de ella, Dios en Cristo Jesús ordena esta fiesta, que es una fiesta de borracheras, de bailes, de disfraces satánicos y provocativos, que muestran claramente a quién se adora, al diablo. Allí hay sexo ilícito y desenfrenado, hay sensualidad, hay orgías, adulterios, drogas, al igual que en otras fiestas que se festejan alegando su validez a la tradición. Pero, queridos amigos, queridos hermanos, ¿tradición de Dios porque lo avala la religión popular? De ninguna manera. Es simplemente tradición de hombres, queridos. Todo esto está totalmente alejado de lo que Dios desea de todo aquel que realmente cree en Él. Todas estas prácticas deben ser erradicadas de nuestra vida. Por el hecho que la mayoría lo practique no significa que sea lo correcto, querido amigo. Que no te importe qué dirán los demás, o porque los demás lo practican tú también. Es mejor agradar a Dios que a los hombres, ya que el hombre no puede condenar ni castigar tu alma. Es Dios quien lo hace, si llevas una vida a espalda de Él. ¿Qué te interesa más? ¿Tu salvación o tu perdición? ¿El cielo o el infierno? Ahora, aún tienes oportunidad mientras tienes vida, ya que después de muertos, ya querido amigo, lamentablemente no hay marcha atrás. Y tú tienes que pensar si esta fiesta, todos estos festejos, te van a llevar a la salvación o te van a llevar a la perdición. Realmente, si te van a llevar al cielo o al infierno, tú tienes que cuidar tu alma. No puedes dejar por una costumbre o por una tradición de hombres, dejar engañarte a tal punto que te empiecen a seducir y que te provoquen, porque con un momentito nomás que tú participes en una de esas fiestas, te aseguro, tu alma se contamina, porque tu carne va a ser tocada, hermano. Querido amigo que estás escuchando, vas a ver cosas que los ojos no tienen que ver, vas a escuchar cosas que no tienes que escuchar. Queridos hermanos, en esa fiesta hay desnudez, y el Señor desde el principio a Adán y Eva le dio cubiertas para sus cuerpos, para que no mostraran su desnudez. Y no es solamente a las mujeres, sino a los hombres también, porque el Señor también lo cubrió a Adán de sus desnudeces. Pero no me voy a focalizar en este tema, simplemente es para hacerlos pensar en esas bailantas, en esos corzos, en esos desfiles y carroza y todo lo demás, que aparentemente a los ojos puede llegar a ser bonito. Lo único que te va a incitar es a la carne,
a las tentaciones y la lujuria de la carne. Vamos a ver un poquito más, Santiago capítulo 4, versículo 4, dice su palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy estás conociendo la verdad de esta fiesta que quizás te ha tenido atado, te ha tenido esclavizado y cautiva tu alma en caminos de muerte. Pero el Señor te dice que si tú conoces la verdad, te hará libre, Él te va a hacer libre. Por lo tanto, acepta lo que el Señor te está hablando hoy al corazón. Esta celebración caracteriza la presencia de comparsas, de máscaras, bromas, burlas, bailes incitando a la sexualidad y otros festejos bulliciosos. El símbolo representativo y Dios soberano de la fiesta es el rey Momo. Momo significa gesto, figura o mofa ridícula. Entonces, es la representación de la burla y del desorden. Y este evento, queridos amigos, es una fiesta cargada de excesos y de lujuria, como dijimos también recién, y con su palabra hemos visto que todo lo que es lujuria, cosas de la carne, no heredarán el reino de los cielos. El origen del término Momo es probablemente Moloch, y este es el nombre de una divinidad pagana adorada por los amonitas, que era su dios nacional. También los israelitas introdujeron este culto después de establecerse en Palestina, y muchos de los castigos, por no decir todos, de parte de Dios a su pueblo Israel, era porque este pueblo se contaminaba con los dioses donde ellos estaban habitando. El Señor le decía que no se unan a los dioses extranjeros, y ellos no hacían caso a lo que Dios le había dicho, y empezaban a entablar relación con las mujeres amonitas, con los moabitas, y etcétera, etcétera, con todos los dioses. Sus almas quedaban cautivas y comenzaban a pecar en la idolatría y en la condenación que Dios había dicho, que todo el que practicara idolatría iba a ser castigado. Y así es que Dios lo entregaba a cautividad y a dura tiranía de personas que lo sometían bajo el látigo por un gran tiempo, hasta que luego el pueblo recapacitaba, porque así somos todos, hermanos. Mientras todas las cosas están tranquilas y bien en nuestra vida, no nos acordamos que hay un Dios que todo lo mira desde el cielo. Pero cuando Dios nos empieza a apretar y a hacernos sentir su látigo, porque sí, Dios hace actuar su látigo, entonces ahí es cuando empezamos a clamar y a decir: Señor, perdóname y ayúdame. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Entonces empezaba a clamar y Dios le mandaba un libertador, y los libertaba, y así este pueblo volvía a caer en esos pecados. Bueno, queridos amigos, el origen del término Momo que se festeja en esta fiesta es un origen pagano de estos dioses que se invocaban en tierras paganas. Se adoraban muchas divinidades, pero este era un dios muy importante. Los sacerdotes de Moloch construyeron un ídolo o estatua hueca de bronce que tenía un cuerpo de hombre y cabeza de becerro, con cuernos. Y dentro de esta estatua encendían un fuego en el cual ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños, que eran arrojados vivos al fuego. Igualmente, que es lo que se hace en Halloween. No te quedes bajo el engaño, indaga, busca, no perezcas por falta de conocimiento. Hoy el Señor te está hablando y te quiere hacer libre. Te está haciendo que conozca la verdad, como dice su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Levítico capítulo 18, versículo 21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Como parte del rito, querido, los adoradores debían usar también máscaras para bailar y para danzar alrededor del ídolo, mientras ingerían licor, hasta entrar en un frenesí, en un total frenesí, una locura, podríamos decir. Vieron que uno piensa que esa persona está demasiado alegre. Lejos de eso, no es la toma ni por lejos del Espíritu Santo, sino es un frenesí, es un movimiento continuo, pero es por el efecto de estos licores, de estos alcoholes. Ese es uno de los efectos en su principio. Después vienen otros efectos más que son horrorosos, ¿no? Pero el frenesí es uno de los efectos que provoca el licor, y así empezaban a sajar su cuerpo.
como los adoradores de Baal que hemos leído recién, que está en la Biblia, que sajaban su cuerpo, invocando a su Dios para que hiciera descender fuego del cielo, pero nunca pasó eso. Bueno, y entonces sajaban su cuerpo y durante la danza gritaban carne a Baal, carne a Baal. De hecho, no es coincidencia que esta palabra se divida en dos. Carn, que significa carne, y Baal, que significa de Baal. Lo que pasa es que carnaval se escribe con B corta y lógicamente que es para esconder la verdad de su significado. En otras palabras, queridos amigos, esta palabra compuesto significa carne a Baal. Queridos amigos, queridos padres, la palabra del Señor dice: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A los niños, queridos amigos, hoy se los disfraza de brujas, de hombre araña, de murciélago, entre otros personajes diabólicos. Esos dibujitos por televisión son totalmente diabólicos, queridos hermanos. Y no es porque sea demasiado estricta ni rigurosa. No, querido hermano, yo quiero que tu alma se salve y la de tus hijos. Por lo tanto, ten cuidado con los dibujos. Creo que no hay dibujo ya bueno para los niños. Cómprale una secuencia bíblica y pásale historias de la Biblia, con dibujitos animados, pero no lo pongas frente a la pantalla porque sus almas están enlazadas, queridos hermanos. Hoy se los disfraza de todo eso, creyendo que son inofensivos. Disfrazarlo al niño del hombre araña y todas esas cosas, hermanos, lo van a llevar cautivos a los niños por caminos de muerte, porque eso da lugar a que vengan los demonios y lo castiguen, lo torturen a los niños. A veces no saben las mamás por qué sus hijos no pueden dormir de noche, no saben por qué los niñitos se sobresaltan en la cunita. Y muchas veces, queridos hermanos, es por culpa que se abren puertas y los diablos y los demonios están reinando las casas y los hogares de los cristianos muchas veces. Y a veces no sabemos por qué los niños lloran continuamente, no les duele el estómago, no ha pasado nada, no se han golpeado nada y los niños están nerviosos. Y hay que ver también qué puertas se han dado para que entren a los hogares y estén tomándose esas almas inofensivas de los pequeñitos. ¿Por qué hacen esto? Vamos a ir remontándonos a la fiesta del carnaval. Porque esto era lo que los chamanes y brujos hacían. Ellos se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ellos. Los disfraces y las máscaras tienen sus orígenes de los brujos y de los chamanes druidas. Cuando se colocaban las máscaras y los disfraces, se podían comunicar con el mundo de los espíritus. El disfraz, según los brujos, puede absorber el poder del animal que lleva en el disfraz. En otras palabras, el que se disfrazaba de brujo, un espíritu de brujería lo poseía. Y por otra parte, los romanos hacían fiestas similares para adorar a su dios Saturno. Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 16, su palabra dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Queridos amigos, de allí los saturnales romanos en los que se realizaban el desorden, y es por eso que se dice que los romanos son verdaderos saturnales. Por otro lado, comenzó a evolucionar el uso de la máscara en Roma, cuando la llevaban actores en los cortejos fúnebres para que se reconociera y se recordara el rostro del difunto. Queridos hermanos, a partir de este empleo por parte de actores, la careta rápidamente fue utilizada para diferentes fines. Comenzaron a usarlo los actores para representar fielmente en sus obras los rostros de los personajes históricos que estaban interpretando. Y rápidamente se adoptó su uso en las fiestas saturnales en Roma y se las comenzó a usar con carácter festivo, dando origen a la utilización en lo que hoy es carnaval. Con dichas caretas se comenzaron a realizar escenas burlescas de los ritos sagrados. Fueron evolucionando y cambiando sus usos hasta la actualidad, en que es frecuente solamente en las carnes tolendas. Y yo quiero decir, queridos amigos, que por eso Dios no aprueba los mimos que se hacen en algunas iglesias. Los mimos son parte de cara pintada o la cara pintada de 2 colores, ni ningún tipo de careta, tampoco los casamientos que se usan caretas, querido hermano, yo estuve en uno de ellos. Esto no está aprobado por Dios porque el origen de las caretas está muy unida al de los carnavales y de toda esta fiesta que se está hoy hablando con la palabra de Dios. Esto no se le puede dar lugar en las iglesias, queridos hermanos. Yo también estuve en la ignorancia por tiempo, pero doy gracias al Señor
que me llegó la revelación y que el Espíritu de Dios me fue guiando para encontrar la verdad. Y eso me hizo libre. Yo también permití a mis hijos que fueran partícipes de todos estos llamados mimos y payasos y todas estas cuestiones que a veces creemos que están bien y que son aprobadas por Dios, pero lejos de eso, querido hermano, aleja de tu atrio, de tu santuario, aleja de tu iglesia, del atrio santo de Dios, todas estas cosas que son nada más que costumbres y tradiciones religiosas y llenas de diabolismo, llenas de Satanás, y lo que menos es le puede agradar a Dios, porque no tiene nada de Dios, sino por todo el contrario es el mismo infierno traído a los altares de Dios. Queridos amigos, según las diferentes culturas, estos símbolos han variado en sus formas, tamaño, decoración, características, realismo o abstracción. Algunas usadas para cubrir todo el cuerpo, como por ejemplo las enormes piezas de tipo ritual de Oceanía, las de los papúes, que llegaban a medir más de 6 metros de altos, o otras quizás diminutas como la de las mujeres esquimales. Y muchos pueblos primitivos han usado las máscaras y caretas para realizar sus rituales, y estas representaban deidades, seres mitológicos o espíritus malignos, o al demonio mismo, y en cada caso con significados ceremoniales distintos. Si la máscara usada era de animales, podía simbolizar el ruego para asegurar el éxito de la caza. Y asimismo también hay culturas que utilizaban máscaras para ahuyentar pestes y enfermedades. Queridos amigos, Momo era conocido en el Imperio Romano como el símbolo de la lascivia, de los deseos carnales, apetitos desordenados en la comida, orgías, confusión, fiestas desenfrenadas. Todas estas representaban la imagen de una sociedad decadente e inmoral. Esto estaba mostrando, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, que muchas veces lo que sale a la luz representa lo que hay en el corazón del hombre? Está representando lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano. Una decadencia moral, queridos amigos. Estas celebraciones han existido en todas las décadas. La Iglesia Católica las toleró y las regularizó, fijándole como fecha primero en Año Nuevo y luego en el principio de la Cuaresma, como se celebra ahora en los tiempos modernos, en los tiempos presentes. Y desde la antigüedad romana hasta nuestros días, Momo es presentado como un ser con figura de hombre obeso y grasiento, que representa la gula, como un hombre semidesnudo, que representa la lujuria, como un hombre borracho con una copa en la mano, que representa la embriaguez. Yo te pregunto a ti, con todos estos datos y estos calificativos, adjetivos, como tú lo quieras llamar, de este Dios, ¿cómo puede provenir todo esto de Dios? El carnaval se disfraza con la cara sutil de fiesta infantil. Eso es lo más triste, que el diablo envuelve en todas estas fiestas paganas e inmorales y mundanas a los niños. De los tales es el reino de los cielos, dice. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Es trasladarlo a los niños de pequeño a su reino. Por eso es que los padres tenemos que conocer bien, tenemos que saber bien las verdades, para no involucrar a nuestros niños, para no contaminarlo a nuestros niños. Yo por años en la ignorancia, viviendo en la ignorancia, he abierto puertas para mis hijos, y yo no sabía por qué mis niños a veces se hacían la pie en la cama, y yo no sabía por qué, y muchas veces hasta los retábamos y nos enojábamos y no dormíamos de noche, ni ellos ni nosotros, cuando después, pasado muchos años y en grande, ellos me decían que veían duendes en la casa, que veían enanitos chiquitos que caminaban y le daba miedo ir al baño por eso, porque yo abría puerta como madre, creía que le hacía bien comprándole esos dibujitos animados que lo único que traían eran los demonios a mi propia casa. Queridos hermanos, ¿cuántas veces le estamos haciendo daño a nuestros propios hijos, creyendo que los estamos amando, cuando por todo el contrario le estamos dañando su vida espiritual, su vida emocional? Y hasta a veces llegamos a la violencia, porque a veces, hermano, a mí me cansaban, mis hijos me cansaban. He tenido 4 hijos chiquitos, pequeños, y eran los 4 que había que llevarlos al baño. Y eran los 4 que a veces se hacía uno la pía, al otro día el otro, y en otro horario el otro, y eran unas cosas que me cansaban físicamente. No dábamos abasto con mi esposo, que dar vuelta a colchones, que ponerle plástico, que el ruido del plástico lo despertaba. ¿Se dan cuenta cómo el diablo se nos reía en la cara? Y nosotros llevándolo a la escuelita dominical y hablándole de Dios y enseñándole la Biblia, y el diablo se reía en nuestras caras. En nuestras propias casas estaba entronado el diablo. Querido hermano, si tú tienes la aventura de poder escuchar y la gracia de Dios, de a tiempo poder alejarte de todas esas cosas y limpiar tu casa, ayudar a tus niños en estos tiempos difíciles, a que no sufran ellos ni sufras tú como padre,
vas a vivir un matrimonio mejor, vas a vivir una vida familiar mejor, porque muchas veces estas desavenencias provocan roces y cansancio y disgustos matrimoniales. Tú puedes evitar eso, puedes salir de esa cautividad, de esos pleitos, de esas rencillas que a veces no saben por qué se discute en el hogar, por qué hay peleas matrimoniales, porque se han dado puerta abierta a todas esas cosas. Nuestros niños vienen alterados de las escuelas. Vieron cuando hay fiesta y dice fiesta de disfraces y los niños van disfrazados, vuelven todos alterados y empiezan a provocar enojos en el papá, en la mamá, entre los hermanos mismos, y hay un desorden familiar. Queridos hermanos, tengamos cuidado, Dios los está hablando a su corazón. Si como papá tienes hijos chiquitos, aléjalo de todo eso. Empieza a limpiar tu vida, limpia tu casa y no les traigas dolor a tus hijos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y en su palabra el Señor nos deja claras advertencias, queridos. Como en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y firme mandato también nos deja su palabra. Claro, acuérdense, ¿no? Acuérdense en que Satanás se disfraza. Y se disfraza no como algo feo. Hoy escuchaba el testimonio por radio de una hermana que es cantante brasilera. Y ella dice cómo el diablo se le presentó un día para hacerle una oferta grande para que ella le cante para él. Y dice, no crean que el diablo se me lo presentó como una figura fea, como hacen con cuernos y rostro feo. Nada de eso, dice, era una persona bastante apuesta, decía. Entonces, querido hermano, siempre el Satanás se ha disfrazado como ángel de luz para conquistar, para cautivar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los grandes también nos cautiva el diablo muchas veces. Porque él se disfraza, nos hace ver como lindas las cosas que son malas. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Efesios capítulo 5, versículo 6 al 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Queridos hermanos, dice el versículo 7, no seáis pues partícipe con ellos. Nosotros no podemos participar con las obras de las tinieblas. No podemos engañarnos con esas cosas vanas que el mundo nos ofrece. Efesios capítulo 5, versículo 11 al 13 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Y Cristo dijo con relación a esto, vosotros sois la sal de la tierra. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 13, si nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Nosotros, queridos hermanos, como cristianos, no podemos enviar a nuestros hijos con personas disfrazadas de duende, disfrazadas de diablo, sin pensar que no van a absorber nada, sin pensar que van a volver invictos. ¿Cuál es el reino nuestro? Es el reino de la luz. No podemos contaminarnos con el reino de las tinieblas. No podemos decir que somos sal, que somos la luz de este mundo también. Cuando estamos contaminándonos, cuando nos estamos haciendo partícipe de las obras de las tinieblas, cuando nos hacemos partícipe de las obras de la carne, cuando el Señor dice que tenemos que nosotros alimentar el espíritu y no la carne, que es para vida eterna, el alimentar las cosas del espíritu nos llevan a la vida eterna, pero todas las cosas de la carne, dice, son para perdición. Querido hermano, y todas estas cosas fomentan la carne, fomentan que las mujeres quieran exhibir su cuerpo, quieran aparentar ser bonita, la más bonita, que la reina de la belleza, que los cuerpos semidesnudos, por no decir desnudos, porque creo que en algunos países hasta desnudo y con pintura, pequeñas pinturas en partes de su cuerpo, donde todo es lujuria, queridos hermanos. Esto no puede nunca, por más que las costumbres, las tradiciones la hayan querido poner como una fiesta religiosa, jamás de los jamases. La Biblia no lo aprueba, Dios no lo aprueba, cosas que son satánicas. No puede Dios aprobar lo que no está aprobado por su palabra. En la obediencia está la bendición, dice el Señor. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A la palabra de Dios o estamos obedeciendo a mandamientos de hombres? No, queridos hermanos, aléjate de esa corrupción, no participe, no te hagas partícipe. Aunque tú dices, bueno, yo no participo, pero estás viendo en la televisión, estás viendo las comparsas, estás viendo los desfiles,
¿Y qué estás haciendo? Tus ojos están viendo. Aunque tú no has sido uno de los partícipes ni de los que han estado en las comparsas, ni han estado desfilando, pero tus ojos están viendo. Si el Señor nos dice que nos alejemos, entonces apaga el televisor. No veas esas fiestas. No mandes a tus hijos. No te reúnas a pensamientos y a charlas donde estén charlando acerca del carnaval. Y si tienes que estar entre la charla, muéstrale con claridad que tú no estás de acuerdo. Querido, en este mundo estamos para marcar la diferencia. En este mundo somos luces, queridos hermanos. Si quizás tú no has pensado, aléjate, ahora el Señor te está hablando, te está diciendo, ven a mí, arrepiéntete. La única forma, queridos hermanos, es que nos arrepintamos. Porque si tú has vivido muy confiado y muy tranquilo, es porque todavía la luz del Evangelio no te ha llegado. Y es triste porque si la luz del Evangelio no te ha llegado, andas en el camino de muerte. Porque el camino del Señor Jesucristo es un camino estrecho, es un camino que nos lleva a la vida eterna, pero es un camino de abstención, es un camino donde tenemos que desechar las cosas de este mundo, que muchas veces se nos van a presentar como linda, como apetecible, como inofensiva en muchos casos, porque quizás algunos dicen, pero no, nosotros lo hacemos a nivel familiar, lo hacemos acá en el barrio para conocernos un poquito más, para disfrutar en el barrio, los amigos, los vecinos. Queridos hermanos, te estás haciendo partícipe porque estás aprobando algo que proviene, que tiene su origen del mismo infierno. Por donde lo mires no tiene su origen en la Biblia, ni en los caminos de Dios para nada. No es una fiesta que la celebres en la iglesia, honrando al Espíritu de Dios, honrando a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estás honrando por todo lo contrario a la carne. Y el Señor dice que tenemos que crucificar la carne con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Y aún más con estas pasiones que en estos tiempos y en estos días son desordenadas. Son desordenados en la comida, son desordenados en la bebida y en la lascivia y en la lujuria, querido hermano. Aléjate de estas fiestas, no las tomes como religiosas porque no son religiosas. Si a ti te han dicho eso, busca la Biblia, lee la Biblia, ve a una iglesia, pregunta. Dios te ha dado la oportunidad de que tú puedas ser salvo en esta tarde. Arrepiéntete, simplemente llégate ante la presencia del Señor y dile, Padre, yo te agradezco porque tú has enviado a Jesucristo a morir por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento por haber sido partícipe de estas fiestas, por haber participado yo, por haber hecho participar a mis hijos. Me arrepiento de todo corazón y pido que tu sangre derramada en la cruz del Calvario me limpie de todos estos pecados. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Yo quiero santificarme porque tu palabra dice que sé santo como yo soy santo. Yo quiero empezar a santificarme. Para eso inscribe mi nombre en el libro de la vida y el Señor te lo va a inscribir inmediatamente. Yo quiero que ahora tú seas mi amo. Si por todos estos años mi amo ha sido Satanás, ahora yo renuncio a toda obra de iniquidad. Yo renuncio a ese amo. Y yo, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, como el único dueño de mi vida, como el único pastor que me vas a pastorear el resto de mi vida. Entrégale tu vida a Cristo. Mira, con ser sincero con el Señor, con arrepentirte. Si mi pueblo se humillare, dice su palabra, y se arrepintiere, yo iré desde los cielos y sanaré sus tierras. El Señor va a sanar tu tierra, el Señor va a sanar tu corazón, el Señor va a sanar tu matrimonio, el Señor va a sanar tu hogar, el Señor va a sanar tu iglesia, pastor. Querido, que has estado escuchando en esta tarde, el Señor te ha estado hablando, ha sido muy clara su palabra, ha sido muy expuesta. El Señor te quiere bendecido en esta tierra y preparado con vestiduras blancas, sin arruga y sin contaminación, para que tú vayas en el rapto cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Ya queda muy poco tiempo para que el Señor venga a buscar su iglesia y el Señor te está llamando. Ven a mí, antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga que ha estado escuchando esta prédica en esta tarde. Voy a cerrar este espacio con una oración. Padre del cielo, bendito sea tu nombre, exaltado sea, Señor, en los cielos, en la tierra, en nuestras vidas. Exaltamos tu nombre que es digno de ser exaltado, Señor. Te adoramos, Señor. Eres grande, majestuoso, soberano y poderoso, Señor. Tú eres grande, mi Dios. Sea toda la honra y toda la gloria para ti. Pido, Señor, que esta prédica sea ungida por el poder de lo alto, Señor, para que pueda ser llevado a los corazones, a las almas, a los continentes, a las familias, a los hogares, a las iglesias, Señor, donde tú quieras, Señor, ser impartida tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, más penetrante que espada de doble filo, que penetra, que quiebra, que traspasa, Señor, las coyunturas, el espíritu y el alma la parte y atraviesa los tuétanos, Señor, las coyunturas y llega hasta los lugares
que el hombre no puede llegar, los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Que esta tu palabra, Señor, haya llegado hasta lo más profundo del corazón de aquellas almas que quizás han estado engañadas por mucho tiempo, y el poder de tu palabra, Señor, sea para salvación y vida eterna de muchas almas que en esta tarde te quieran reconocer como el único dueño y Señor de sus vidas. Señor, yo entrego este espacio para que seas tú, mi Dios, ministrando los corazones, seas tú sanando las heridas de un pasado, Señor, que quizás ha sido un pasado triste, un pasado avergonzador, Padre mío, y tú los traslades a un nuevo reino, Señor, al reino de la luz admirable, el reino de tu justicia, Señor. Padre del cielo, yo entrego, Señor, a todas las almas que han estado escuchando, Señor, esta palabra que ha sido direccionada por ti, por tu Santo Espíritu. Que tú cuides, Señor, las ondas radiales, Padre del cielo, tus ángeles, Padre mío, limpiando los aires, para que, Señor, sea llevadas con poder y caiga en buena tierra, Señor, que no sea infructuosa, que no caiga en tierra infructuosa, en tierra de pedregales, Señor, o en tierra de espino, o a la vera del camino donde vengan las aves, Señor, y se la coman, sino que caiga en tierra que produzca, Señor, al 100%, Padre, para la salvación, para la restauración, para la reconciliación contigo. Te doy las gracias, Señor Dios Todopoderoso, y te exalto, mi Rey. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.